Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, sobre todo los que tienen la imagen, nuestros hermanos de radio no tienen la imagen, pero se los describo. Hoy no tengo aquí ningún invitado o invitada físicamente. Todos ustedes son mis invitados, tanto los que estamos unidos a través de WTN Televisión y sus muchísimas plataformas, como también todos nuestros hermanos y hermanas que están en este momento también siendo iglesia, siendo uno, los que nos siguen por radio y por todas las aplicaciones de Radio Católica Mundial. Así que bienvenidos ustedes, mis invitados el día de hoy. Bueno, ya habrán visto que hay fuego aquí sobre la mesa. Este pastel es por los 20 años que hemos cumplido el pasado septiembre de nuestra fe en vivo. Bueno, ustedes saben que por razones del paso a la casa del padre de mi señora esposa, yo tuve un tiempo en que no estuve prácticamente haciendo los programas en vivo y es por esa razón que no lo celebramos el primer lunes de septiembre, que es cuando se inició hace 20 años este programa. Así que aquí está pues este pastel, esta torta, como le llaman aquí en Estados Unidos, este queque. Esa palabra no tiene ninguna raíz del español, pero en fin, aquí está. Así que vamos a apagar estas 20 velitas. No son 20 velitas, pero son 20 años representados en estas cuantas velitas. Así que ahí usted canta las mañanitas después del programa, no las voy a cantar ahora porque si yo me pongo a cantar, mi productor me va a perder como presentador y me van a contratar como cantante, así que mejor no canto, pero sí soplo todavía. Así que aquí van pues estos 20 años en estas velitas. 1, 2, 3. Apagadas. 20 años de nuestra fe en vivo. y ustedes seguramente se preguntarán, ¿cuántos más años va a durar nuestra fe en vivo? Solo Dios lo sabe. Es como la pregunta que hace la gente, ¿cuándo será el fin del mundo? Solo Dios lo sabe. Por mi parte, mientras yo tenga salud y pueda pues, poner un granito de arena, aquí continuaremos en este espacio que tantas bendiciones ha traído. Y miren, no por Pepe, yo lo digo y no con una falsa humildad, el éxito de nuestra fe en vivo han sido estas personas, tantas, ya son decenas, sino que centenas de hermanos y hermanas en Cristo, cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, religiosas, laicos, cantantes, poetas, músicos, locos. Bueno, tanta gente que ha pasado por aquí y sobre todo nos han compartido su vida de fe. Eso es lo más importante. Y hace 20 años cuando se pensó en este programa, teníamos una serie de opciones de posibles nombres y el que elegimos fue, fíjense, en cierta forma, fue muy a tiempo, Nuestra Fe en Vivo. Porque ustedes me han oído innumerables veces, tanto con mis invitados como cuando hacemos un programa como el de hoy, que habrá una pequeña enseñanza. La razón de este título no es solamente un nombre bonito, sino es una llamada a lo que tiene que ser realmente nuestra fe. Nuestra fe no es solamente el que yo creo y acepto ciertos dogmas que la iglesia me presenta. San Pablo dice que los demonios también creen y tiemblan. No. La fe no se limita simplemente a que decir, yo acepto los dogmas, yo recito el credo, cada vez que celebro, sobre todo en los domingos, celebramos nuestra Eucaristía, sino la fe tiene que pasar a ser vida. Y hay una frase en la carta de Santiago que dice, mira, muéstrame tú tu fe sin obras y yo con mis obras te voy a mostrar la fe. La fe tiene que ser vida. Y tiene que ser vida no solamente el día que celebro mi Eucaristía o cuando rezo un rosario, sino tiene que ser en toda mi vida. Toda mi vida tiene que estar permeada, tiene que estar penetrada de fe. Mi economía, mi familia, mis relaciones, mis diversiones, todo tiene que estar dentro de lo que es nuestra fe, nuestro aceptar que Jesús es mi Señor y que todo lo que hago, vivo, todo lo que respiro es en fe en Cristo Jesús. Un día vamos a hacer un programa exactamente sobre la fe concretamente, pero hoy solamente hago mención de esto porque estamos celebrando 20 años de nuestra fe en vivo. Bien, familia, hoy quiero compartir, no vengo a darles un tratado teológico, ese no es mi propósito, sino ir a un tema muy práctico,
un tema que a todos nos afecta tarde o temprano, que es cómo vivir las aflicciones. Y aquí voy a tomar el título del programa, cómo vivir en fe las aflicciones. ¿Usted tiene alguna aflicción en este momento? No me diga que no. Cuando hablo de aflicción no me estoy refiriendo a un mal físico. Yo sé que hay mucha gente que nos sigue en hospitales, quizás digan, bueno, mi aflicción es la enfermedad por la que me encuentro en un hospital. Ok, ese es un tipo de aflicción. Pero yo quiero hablar de viviendo en fe todas las adversidades que nos presentan dentro de esto que incluye aflicciones. Y hay una palabra que quizás todavía es más amplia. Todas las adversidades que nos encontramos de frente en nuestro caminar de fe. ¿Usted no está pasando por una adversidad? Pues si usted es la persona agraciada, felicidades. Pero en lo personal yo no creo que nadie podemos honestamente decir, en este momento yo no estoy pasando por alguna adversidad. Mire, puede ser personal, puede ser una adversidad de familia, o sea, algún problema con relaciones familiares, con el esposo, con la esposa, con el cónyuge, con el compañero, la compañera, con los hijos, con la familia cercana, con las amistades, con los vecinos. Puede ser adversidad de tipo económico, puede ser adversidad de tipo, repito, de cuestión de salud, puede ser alguna adversidad de tipo de trabajo, de legal, alguna cuestión de los papeles legales, de las visas, de las situaciones migratorias. Hay un sinnúmero inmenso de adversidades en las que todos en algún momento u otro nos encontramos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegan esas adversidades? Miren, a mi padre, lo he dicho en otras muchas ocasiones, me enseñó un montón de refranes. Mi padre nació en Ciudad de México, nació en México, en el estado de Guanajuato, pero de familia española. Y a los 40 días de nacido, la familia se movió a España, mis abuelos viajaban, pasaban temporadas en España y en México. Mi padre se crió en España y aprendió mucho de los refranes que se viven, que todavía se actualizan, se comparten allá en la madre patria. Y muchos de ellos todavía los recuerdo yo y los pongo en práctica. Y uno de esos refranes que mi padre me enseñó es el que dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Lo conoce usted? Bueno, quizá en su país se diga de una forma diferente, pero el que yo conocía dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué quiere decir ese refrán? Que si nos llega una adversidad, después Dios puede sacar un bien de esa situación. Así es. Para esto hay que quitarnos de la mente la idea de un Dios que castiga. Porque hay muchas personas, y lo sé por mis muchos años trabajando en la iglesia, en el reino de Dios, que cuando llega la adversidad la toman como un castigo de Dios. ¿Recuerdan aquel texto de aquellas torres que cayeron, las torres del Siloé, y que mataron a muchas personas? Que Jesús dijo, no, esos que murieron no fue que la torre les cayó a ellos por ser pecadores. Hay que entender bien que cuando llega una adversidad, no es que Dios nos manda como un castigo. Este es un punto importantísimo. Dios no nos castiga a través de las situaciones, de las adversidades, de las pruebas que vamos atravesando en la vida. Así que ese refrán tiene mucha sabiduría. No hay mal que por bien no venga. Ahora, ¿cuándo vendrá el bien? Eso es en el tiempo de Dios. Eso es en el tiempo de Dios. Dios en su pedagogía puede permitir, que esto es diferente, que yo entre o llegue a una adversidad, a un punto de algo difícil, lo puede permitir para mi bien. Para mi bien, así como lo oyen, para mi bien. El bien vendrá si yo en fe atravieso y brego y trabajo con esa adversidad. Ah, ya sé. ya sé que ya hubo por ahí alguien de ustedes que me sacó otro refrán que aquí lo tengo. Porque si yo digo no hay mal que por bien no venga, un refrán que mucha gente cuando le llega la adversidad me saca este otro refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Usted conocía ese? No hay mal
No hay adversidad que dure 100 años, pero tampoco hay cuerpo que lo resista. Mire, San Pablo, en su gran pedagogía, en sus cartas, nos decía que Dios no va a permitir ninguna tentación, voy a usar ahora las palabras que usa Pablo, ninguna tentación para la cual no tengamos la fuerza para superarla. Ahí sí que sería un Dios injusto, ¿verdad? Que permitiera alguna adversidad, alguna tentación, algún momento de dificultad en la cual no tendríamos ya nosotros la capacidad de superarla. Sería un Dios injusto. Pongámoslo nosotros como padres, como madres, como abuelos. Yo no voy a permitir a una criatura que entre en una situación en la cual puede dañarse y no tiene la capacidad de salir. Yo no permitiría que este niño, esta niña, esta joven, entrara en una situación en donde no tiene la capacidad de poder mover adelante su vida. Igual con Dios. Dios nos puede en algún momento permitir la adversidad, Dios nos puede en algún momento permitir la prueba, pero nos ha dado la capacidad de poder superarla. Miren, yo me pongo en este momento como ejemplo y repito, no quiero ser en ninguna forma el que se la sabe de todas, pero yo pasé por un tiempo difícil con la enfermedad de mi esposa. Lo tengo que confesar. Yo la amo, y la amo, sigo hablando en presente, porque aunque ella ya está en el reino de los cielos, sigue junto a mí. No la tengo físicamente, pero ella sigue siendo mi esposa, a la cual yo sigo amando, tanto como la amé cuando aún físicamente la tenía yo a mi lado. Pero debo confesar delante de ustedes que todos estos meses últimos en los cuales ella tuvo que bregar muchísimo con esta enfermedad de leucemia en el hospital, ella pasó prácticamente de enero de este año 2017 hasta mayo 31 que partió para el cielo, pasó casi todo ese tiempo en hospital. Y en hospital donde era muy duro porque tenía que recibir quimioterapias, tenía que recibir constantemente transfusiones de sangre, tenía que estar recibiendo constantemente transfusiones de plaquetas, tenía que constantemente estar bajando a un área del hospital para que le hicieran determinados exámenes, ya sea un CAT scan o rayos X, en fin. Era un tiempo muy difícil, muy difícil. Y fue un tiempo muy difícil para mí en lo personal, ver a mi esposa en esa situación y donde yo prácticamente pasaba el día entero de 6 de la mañana hasta casi la noche acompañándola y viendo todo ese proceso. Se lo tengo que confesar. Fue un tiempo donde tuve que decir, Señor, ayúdame porque esto es muy duro lo que está pasando. Y es más, yo lo hablé aquí cuando tuve la entrevista con el Padre Pedro. Yo tuve mis momentos en que me peleé con el Señor. Claro, el Señor salió ganando, porque la pelea era de parte mía, no era una pelea entre los dos. El Señor simplemente, ahora lo entiendo, me decía, Pepe, tranquilo, yo sé que es lo mejor para tu esposa y lo mejor para ti. Y fue hasta que ella partió a la casa del Padre, fíjense, hasta que ella partió a la casa del Padre el 31 de mayo, que yo en las semanas siguientes pude finalmente entender, no hay mal que por bien no venga. Entendí que el Señor la tomó cuando ya médicamente no había ya solución para su enfermedad. Y de haber continuado, hubiera continuado sobre la misma situación, quimioterapias, transfusiones. El Señor le dijo, Viri, ya estás lista para entrar al reino de los cielos, vente conmigo. Y ahora yo le doy gracias a Dios porque Viri está con el Señor y está conmigo, pero está con el Señor. Ya no hay más enfermedad, ya está sana para toda la eternidad. Ya completamente está en la felicidad eterna a la cual espero que algún día el Señor me permita llegar y continuar junto con el Señor, pero junto con mi esposa. Así que esto de que les hablo, yo lo he vivido. No vengo a hablarles de una teoría que se supone que... No, yo les estoy hablando de una realidad en la que yo mismo me encontré. Miren, hay santos que han pasado por muchas situaciones. Por ejemplo, una que todos conocemos muy bien, nuestra querida Santa Teresa de Ávila, la reformadora del Carmelo. Una vida ejemplar, ¿verdad? Una santa que admiramos muchísimo. Y hay una anécdota que se las quiero compartir,
no puedo darle 100% a la autenticidad histórica, pero es una anécdota que por años se ha contado. Dicen que en una ocasión Teresa estaba visitando alguna de las fundaciones, había salido de Ávila y se dirigía a otra población y estaba el tiempo muy malo, estaba lloviendo, ella iba montada en una mula. Hay otras versiones que dice que iba en una carreta. Bueno, el caso es que estando en esta situación, con la lluvia, ella cae y cae en el fango, y cae en el fango. Y entonces ella se levanta, dice que se levanta enojada, se levanta, imagínense, con la lluvia y el barro, y oye, y le dice, pero Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿pero qué es posible esto? Y dice que ella oyó que le dijo, Teresa, no te preocupes, yo así trato a mis amigos. Y dice que entonces Teresa voltea hacia el cielo y dice, Señor, si así tratas tú a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Es una anécdota, pero que yo de vez en cuando me la recuerdo, ¿verdad? Porque creo que yo en un momento así también le dije al Señor, Señor, si así tratas a tus amigos, yo por tantos años te he tratado de servir y mira, cuando te he pedido un milagro, pues el milagro no se ha producido en cuanto a la enfermedad de mi esposa. Y después creo que el Señor me logró decir lo mismo que a Teresa, Pepe, tranquilo, tranquilo que todo está en mi control y yo sé que es lo mejor para Viri y lo mejor para ti. Por eso llegó el momento en que la llevó al cielo. San Pablo, ese gran Pablo, si hemos leído con calma sus cartas, todas las cartas de Pablo, empezando por la de Romanos en adelante, nos habla de lo que para él fue el servir al Señor. Creo que la historia la conocemos perfectamente bien, ¿verdad? Saulo, un judío, antes de ser Pablo, Saulo, un judío celoso de la ley, perseguía a los cristianos. Es más, él cuando va hacia Damasco va queriendo con celo, un celo, por eso era un celote, un celo, quería matar a los cristianos, porque consideraba que los cristianos eran totalmente enemigos del judaísmo. O sea, Pablo no nació cristiano, Pablo era un judío celoso, conocedor de la ley, y era totalmente enemigo de los cristianos. Y una vez que tiene ese encuentro con Cristo, ¿recuerdan lo que se nos narra? Que dicen que Pablo cae. Hay gente que dice que cayó de un caballo. No, si usted va a la Escritura, no menciona ni un caballo, ni un camello, ni una mula, simplemente Pablo cae. Y es cuando hay aquellas palabras famosas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y viene todo ese proceso de la conversión de Saulo, ¿verdad? Es llevado a Damasco sin vista, Ananías viene, en fin, toda la historia de Pablo, y Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Pablo llegó a muchísimos más sitios que el mismo Pedro y que los demás apóstoles. Pablo realmente fue el evangelizador de todo ese mundo conocido del Medio Oriente que llamamos hoy día. Y Pablo las pasó mal. Pablo las pasó mal. Voy a leerles un texto que se encuentra en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y lo voy a leer aquí en la tableta para no tener la Biblia, pero tengo aquí el texto, apúntelo. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, voy a leer el capítulo 11 del versículo 23 al 30. Otra vez, si está usted corriendo a buscar su Biblia, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, y voy a empezar del versículo 23 hasta el 30. Y escuchen esto, Palabras de Pablo, textuales. Empiezo a hablar como un loco. Yo lo soy más que ellos, más por mis numerosas fatigas, más por el tiempo pasado en la cárcel, mucho más por los golpes recibidos, y muchas veces me encontré en peligro de muerte. 5 veces fui condenado por los judíos a 39 azotes. 3 veces fui apaleado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué, y 1 vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en las ciudades, peligros en lugares despoblados,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y agotamientos, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién vacila que yo no vacile con él? ¿Quién se viene abajo sin que un fuego me devore? Si hay que alabarse, me gloriaré de las ocasiones en que me sentí débil. Qué texto, ¿verdad? Y miren esta última frase. Si hay algo de qué alabarse, me gloriaré de las ocasiones en que me sentí débil. Este es el texto de Pablo. Para el mundo sería casi como un contrasentido, ¿verdad? ¿Cómo uno va a gloriarse cuando uno se siente débil? Bueno, el secreto Pablo lo dice más adelante en sus cartas. Acuérdense lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo las pasó mal. Pero uno cuando lee esta descripción de Pablo, uno diría, pero Señor, no es justo. ¿Cómo un hombre que te sirvió como Pablo? Un hombre que realmente entregó su vida hasta morir, finalmente decapitado en Roma. ¿Cómo es posible que Pablo haya pasado por todo esto? Si su celo, una vez que él tuvo ese encuentro contigo, Señor, su celo fue llevar el evangelio hasta el último rincón sin importar lo que costara todo eso. ¿Cómo es posible que este hombre haya pasado eso? Bueno, mis hermanos, lo dice claramente también la palabra de Dios. Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Fíjense que no solamente las pruebas les vienen a lo que llamemos nosotros los malos. Muchas veces es verdad que en la vida parece un contrasentido, que gente que no es religiosa, gente que no va a la iglesia, gente que no está profesando una fe y aparentemente les va bien todo. ¿Usted conoce gente así? Yo sí. Yo sí conozco gente que uno físicamente lo ve, lo que poseen, y uno dice, pero Dios mío, entonces, ¿qué contrasentido es este? Este que no es creyente, o este que incluso puede ser un antitestimonio, y sin embargo aparentemente tiene todo. Y nosotros los que hemos decidido servirte, Señor, nosotros los que hemos decidido renunciar a muchas cosas, nos pasamos por toda esta serie de adversidades. Hay como un imbalance ahí. Pero esto es solamente apariencias, solamente apariencias. Mire, recordemos una realidad absoluta, que es lo que nos tiene que ser como la brújula, o si usted, ahora que se usa mucho el GPS famoso, la guía, recordemos algo que es nuestra guía final. Aquí estamos en tránsito, aquí estamos de paso. Nuestra meta no es este mundo ni quedarnos aquí. Aquí estamos solamente un breve tiempo, muy breve tiempo. ¿Y qué pasa? Para ir a la vida eterna. Lo que nos estamos jugando en esta vida, familia, no es la felicidad temporal. No, esto es pasajero. Lo que nos estamos jugando en esta vida, sea los años que sean, estamos jugándonos la eternidad. Y por eso es que estas personas que aparentemente, estos que no son religiosos, que quizás son antirreligiosos, que gente que vemos que vive una vida completa y totalmente alejada del Señor, ese aparente bienestar, el día que les llegue el momento, va a ser trágico. El día que les llegue el momento de partir de este mundo, va a ser trágico. ¿Por qué? Porque escogieron el mundo y no escogieron al Señor. Y miren, esa aparente felicidad que esta gente, los no creyentes, esa aparente felicidad, repito, es muy relativa. Hablo de las gentes que yo conozco. Yo sé gente de ese tipo que describo, que cuando uno rasca un poco, hay grandes tragedias dentro de sus vidas. Hay esa apariencia de bienestar, esa apariencia de opulencia, esa apariencia, pero si uno entra un poco en esas vidas,
no hay una auténtica y genuina felicidad. Porque la única y auténtica felicidad solamente se encuentra en Cristo Jesús. A pesar de las adversidades, a pesar de como Pablo, que pasemos por lo que pasemos, recuerden, nuestra meta es el cielo. Por eso Pablo nos dice, piensen en todo lo que es bueno y que merece alabanza. Pongan sus ojos arriba, pongan sus ojos en lo eterno, no en lo temporal, pasajero. Y esta es la única perspectiva en la que las adversidades entonces no nos van a aniquilar, en la que esas adversidades, esas pruebas, esas situaciones difíciles que todos vamos a encarar tarde o temprano, si está nuestra meta puesta, nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, podemos decir lo que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave, esa es la receta donde realmente nuestra fe nos pasa entonces a ser ese poder transitar a través de las adversidades. Vaya usted a la vida de todos los santos. Vaya usted a la vida de todos los santos y usted va a encontrar que los grandes santos que nos dan como modelo la iglesia, como ejemplos, todos ellos transitaron por grandes adversidades. Vaya usted a un San Ignacio de Loyola, a un San Francisco de Asís, a una Madre Teresa de Calcuta. Ahora que Madre Teresa está gozando de la presencia eterna de Dios, que conocemos un poco de su vida, esta santa, esta mujer dedicada a esa obra tan inmensa que realizó con los que nadie atendía, Teresa nos cuenta en sus biografías que ella tuvo noches oscuras, tuvo crisis, Madre Teresa de Calcuta. Y sin embargo, cuando ella todavía en vida visitaba, por ejemplo, el Vaticano, todavía estaba en la barca de Pedro, Juan Pablo, hoy día nuestro San Juan Pablo II, se decía que la segunda persona con más influencia dentro de la estructura de la iglesia era Madre Teresa de Calcuta, esa monjita chiquita, pequeñita, que repito, ahora se sabe de que ella también tuvo crisis de fe. Les he contado de Santa Teresa de Ávila y busque usted cualquier santo o santa y va usted a leer lo que es una vida de fe, una vida donde a pesar de las adversidades, la fe fue la que nos movió adelante. Miren, vamos a ir en un momento a unos breves mensajes, pero solamente quiero ir a una persona que todos amamos y que todos conocemos perfectamente bien, que se llama María, la Madre de Jesús. Analice usted la vida de María y va a ver por la cantidad de adversidades que ella atravesó. Por eso, en algunos de los íconos de las representaciones de María, la llamamos también, y hay una fiesta que se celebró hace poco, Nuestra Señora de los Dolores, porque nuestra Santa Madre pasó por adversidades muy fuertes. Primero, quedar embarazada sin concurso de hombre. Recuerdan perfectamente bien, ¿verdad? Lo que muchas veces presentamos como un cuadro tan sofisticado que es la Anunciación. Sí, pero la Anunciación fue una situación muy seria para esta jovencita. El que el ángel le hace la invitación de concebir al Dios soberano. Y ella en ese momento tuvo un momento que dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser posible esto, no? Y ahí entra el sí de María. Y ese sí de María, abrirse a que Dios entrara en la persona de Cristo, en ese bendito vientre, de una manera prodigiosa, milagrosa, por obra del Espíritu Santo, le acarreó en los próximos años muchos momentos difíciles. Sí, la vida de Nuestra Señora no es una vida color de rosa, fue una vida en donde enfrentó dificultades, adversidades, que gracias a Dios fue superando, y tenemos en ella un gran modelo de vida de fe. La fe de María, no solamente ese sí en el momento de la anunciación, sino las consecuencias que a partir de ese sí acarreó la vida de Nuestra Señora, hasta que finalmente el día que durmió fue su cuerpo asunto al cielo. Pero en todos esos años, porque María ya murió anciana, María no murió una muerte juvenil. María, según la tradición, una vez que Jesús asciende al cielo,
María después continúa bajo el cuidado de Juan. En fin, hay toda una narrativa que nos habla de los años posteriores a la asunción de su hijo al cielo, hasta que María finalmente es, como se le llama en la tradición, duerme, descansa, lo que nosotros llamamos el morir, pero ese morir que muy pronto se convirtió en que su hijo vino y asumió ese cuerpo para que no conociera la corrupción. Tengo que ir a unos breves mensajes y cuando vuelva quiero hablar con ustedes de 4 principios que yo aplico en mi propia vida que nos pueden ayudar para vivir en fe, caminando en fe a través de las adversidades. Vuelvo enseguida, quédese con nosotros. Bueno, ya reconocieron ustedes ahí al fondo musical esta cortinita que teníamos que es tan música nuestra, ¿verdad? Que enseguida sentimos por dentro las ganas de mover el esqueleto, como dicen, música latina. Los latinos así somos. A pesar de las adversidades, en cuanto oímos por ahí un poco de música, como que inmediatamente vibramos, ¿verdad? Bueno, yo quería darles, como mencioné, 4 recomendaciones que yo he tratado de aplicar en mi propia vida. O sea, aquí ya lo dije, no les vengo a dar un tratado teológico ni nada por el estilo, sino quiero ser práctico y simplemente compartir lo que nos puede ayudar a todos cuando llegue la adversidad. Porque mire, las adversidades, si no las hemos ya pasado varias, van a llegar. Y si ya hemos superado algunas, vendrán otras más. Por eso hay que vivir en fe las adversidades. Primer consejo, no permitir que las circunstancias gobiernen nuestra vida. No podemos permitirlo. Somos seres humanos y dentro de nuestra humanidad tenemos emociones. Sí, eso es indiscutible. Jesús fue igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. Pero nuestro Señor también tuvo emociones. Y si vamos en los 3 años que conocemos de su vida pública, encontramos a un Jesús que en un momento tuvo enojo cuando encontró la casa de su padre llena de vendedores. Encontramos a un Jesús que lloró cuando le avisan de la muerte de un amigo, Lázaro. Encontramos a un Jesús que en un momento se regocija y se alegra. O sea, nuestro Señor tuvo emociones en circunstancias que tuvo en los 3 años que conocemos de su vida pública. Pero siempre encontramos que en Jesús no lo gobernaban esas emociones. Ahora, claro, yo sé que inmediatamente todo el mundo dice, pero Pepito, Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios. Entonces, no. En todo fue igual a nosotros, excepto en el pecado. Incluso fue tentado. No solamente al principio, allá cuando empieza su ministerio en el desierto. Recuerdan las tentaciones que tuvo, que el diablo le presentó el reino, etcétera. La gran tentación que él tuvo al final ya casi de su ministerio, cuando va a principiar su pasión allá en el huerto de Getsemaní. Pero el Señor, como humano, nos muestra de que sí es posible superar nosotros las circunstancias y que las circunstancias no nos gobiernen. No es fácil. No es fácil. Miren, hay un texto que les quiero leer de la carta de San Juan, capítulo 16, versículo 33, anótelo porque este es importante, este texto. En la carta de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, y lo leo textualmente. Les he hablado estas cosas para que tengan paz en mí. Está hablando Jesús. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo. Pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Hay otras traducciones, la de Schockel. Me gusta mucho porque dice, en el mundo ustedes tendrán tribulaciones. Aquí dice persecuciones. Pero
la palabra tribulación es más extensa que solamente persecuciones. Usted me va a decir, pero Pepe, en el siglo XXI persecución a los cristianos. Claro que sí. Hoy día estamos perseguidos los cristianos. Hay sitios geográficos de este planeta donde hay una persecución física. Vea lo que ha pasado en el Medio Oriente con el grupo terrorista ISIS, lo que han hecho con los cristianos de Siria, los cristianos de Irak, los cristianos en África que están siendo perseguidos físicamente, a muerte. Es cierto que en este mismo momento, hermanos y hermanas, que estamos usted y yo aquí unidos por radio y televisión, hay cristianos que quizá están perdiendo su vida hoy por su fe. Ha habido más muertos por fe en todo lo que va del siglo XX, que recién terminamos, y el siglo XXI. Estamos teniendo más mártires que en todos los siglos anteriores de la iglesia, incluyendo la época en que se menciona el Coliseo y Nerón y todas aquellas grandes matanzas que había en los primeros siglos, hasta que por fin Constantino legaliza la iglesia. Así que hoy día hay persecución por los cristianos, hay tribulación para los cristianos y hay persecución para usted y para mí. Usted va a decir, pero Pepe, a mí nadie me ha amenazado. La persecución, miren, por ejemplo, le voy a mencionar una persecución que tenemos hoy día los cristianos, la ideología de género famosa que está invadiendo el mundo, donde quieren que el ser humano no acepte que hay un sexo que es por naturaleza de nacimiento. Es tremendo, no voy a meterme en mucho esta situación, pero hay persecución a nuestros valores, a nuestros principios, hay persecución a nuestra fe. Hoy día Hollywood, hoy día la televisión, hoy día mucho de lo que se produce va contra la familia, va contra los principios básicos, ya no digo solamente de los cristianos, sino del ser humano. O sea que si no tenemos una persecución física, que alguien venga con un cuchillo a degollarnos o con un rifle para ejecutarnos, el mundo está persiguiendo como en una forma intensísima, sobre todo a nosotros los cristianos. Así es. O sea que estamos hoy día en circunstancias de persecución. Ahora, aquí viene la clave. Nosotros no podemos permitir que esas circunstancias nos gobiernen. Miren lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Anótelo. Lo leo textualmente. Pero en todo salimos triunfadores gracias a aquel que nos amó. En todo, fíjense que San Pablo no está diciendo en algunas circunstancias, San Pablo dice en todo salimos más que triunfadores. ¿En quién? En aquel que nos amó. Está clara la pista. El triunfo no es mi triunfo. Si cuando llegan las circunstancias, las adversidades, yo entro en Jesús para que Jesús trabaje en mí, en esas circunstancias, yo puedo encontrar el triunfo en esas circunstancias. Pero el triunfo es clave en Él que nos amó. Solamente cuando reconocemos que necesitamos a Jesús, que Jesús no es solamente una aspirina para cuando tengo un dolor de cabeza, Señor, ayúdame, sáname y después lo vuelvo a encajonar. Mi vida tiene que ser una vida continuamente en Jesús. Por eso hoy día la iglesia nos habla tanto, y hablo concretamente de nuestro actual pontífice, el Papa Francisco, de la importancia de ese encuentro personal con Jesús. Y fíjese que es un encuentro personal diario. Claro, yo sé que decimos desde una perspectiva teológica que yo recibo a Jesús cada vez que voy a comulgar. Es cierto que yo recibo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Es muy cierto. El momento eucarístico, el momento de la comunión. Pero mi vida con Jesús tiene que ir allá más de esa comunión que yo recibo en el cuerpo, la sangre, repito, cuando comulgo, sino mi vida, toda mi vida, los otros 6 días de la semana, Cristo tiene que estar en mi vida. Cristo tiene que estar conmigo y esa solamente se logra con una invitación que yo le haga a Cristo. Cristo, ven a mí, a mi vida. Muchas veces he compartido con ustedes aquel famoso texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde dice Jesús, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Qué punto tan
importante entender lo que es la libertad humana. Cuando fuimos concebidos allá en el vientre de mamá, ahí empieza la vida, no empieza a los 7, 8, los 9 meses cuando somos paridos. La vida principia al momento de la fecundación. Y en ese momento Dios permite que ese esperma y ese óvulo inicia una vida humana ahí. Ahí ya no hay dos elementos, se funden y nace un ser humano en ese instante. Empieza la vida biológica. Pero en ese momento Dios infunde un alma ahí en esa pequeñísima célula que ya es un ser humano, que va por 9 meses a desarrollarse, o el tiempo 8 meses, en fin, varía, pero digamos 9 meses. Dios infunde un alma, que es un alma que no es más que inmortal, ya no va a morir, no es eterna. Dios es el único eterno, que no tiene principio ni fin. Pero el alma es infinita. Al momento que Dios la cede, esa alma ya no va a morir. Y Dios nos da ahí otro regalo, que se llama libertad. Somos el único ser de la creación que tenemos el libre albedrío, libertad. Yo sé que me van a decir, Pepe, pero los pájaros y los animales se mueven y van para acá, sí, pero ellos trabajan por instinto. Dios les ha dado una capacidad de instinto que pueden efectivamente tomar acciones en su vida biológica. Pero el hombre es el único ser de toda la creación que tiene libertad para hacer el bien o el mal, movernos en una dirección o en otra dirección. Y esa libertad es un arma de 2 filos, porque la podemos usar para el bien o la podemos usar para el mal. Y es dentro de esa libertad que nosotros, cuando Jesús nos llama, le podemos abrir la puerta o le podemos decir no. Y Él va a respetar esa libertad. Él va a respetar ese no. Pero ese no va a tener consecuencias de vida eterna. Segundo consejo que les doy en cuanto a movernos en las adversidades. Agradezcámosle a Dios por todo, aun cuando arrecien las tormentas. Yo sé que no tiene lógica humana esto, ¿verdad? Porque la lógica humana es, ¿yo qué voy a agradecer? Una situación, un hijo enfermo, la muerte de un... Perdón que use la palabra muerte, porque recuerden que yo prefiero decir el tránsito a la vida eterna de tal persona tan cercana a mí, una situación migratoria, que estamos a punto de una deportación o situaciones muy difíciles, que hay muchísima gente en situaciones como estas. Una situación de una quiebra económica, una situación de un hijo rebelde, en fin, situaciones, tormentas que nos llegan a todos en alguna otra medida. Agradecer a Dios en esas circunstancias. Parece, repito, una tontera, ¿verdad? Y hay gente que se ríe. Puede ser que hay gente que a lo mejor está viendo este programa y ahora que yo digo que hay que agradecer en las tormentas, a decir, ay, Pepito, ay, por Dios, no me vengas a mí con cuentos de esa naturaleza. Humanamente no se entiende, pero hay que agradecer. Hay que ser agradecidos. Miren, voy a tomar otro texto de San Pablo. Ya leímos por las que pasó Pablito, ¿verdad? Oigan este texto de San Pablo. Está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y es un solo versículo el que quiero tomar esta noche o esta tarde, el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y dice concretamente, y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. ¿Se la repito? Aquí va. Y den gracias a Dios en todas, fíjese que aquí no dice en tu cumpleaños que te traen un pastel, en que un momento en que todo aparentemente está bien, que tu salud, el doctor te ha dicho que estás como un carro nuevo, en todas las circunstancias. Aquí incluye las agradables y las que nos parecen muy desagradables. Un sacerdote que queremos muchísimo, ustedes seguramente lo quieren, que ha sido un gran contribuidor aquí también de EWTN y Radio Católica Mundial, el padre Santiago Martín. Él hace años fundó una congregación, los Franciscanos de María, y el carisma de esta orden es extraordinario, es el agradecimiento.
La misión de esta orden y lo que el Padre Santiago trata de hacer que todos entendamos, especialmente los que nos llamamos cristianos, es que la virtud del agradecimiento es como la llave para una vida cristiana auténticamente en fe. El ser agradecidos en todo. Y fíjense cómo la virtud del agradecimiento abre a una fe operante. Si yo no soy agradecido en todas las circunstancias, hay circunstancias que yo no voy a aceptar y que mi fe no va a poder penetrar ahí, porque puedo decir, esto no es de Dios, esto es un castigo. Volvemos a lo que al principio de este compartir mencionaba yo. Dios no castiga. Hay que dar gracias a Dios en todo, en todo. Yo conozco gente, y una de ellas fue mi esposa Viri, que estando ya en sus últimas semanas, ella le daba gracias a Dios. ¿Y saben qué decía Viri? Yo sé a dónde voy. Gente que venía al hospital para consolarla, para tratar de darle, digamos, palabras de aliento, salían consolados. Y repito, estoy hablando de una situación que yo viví. Y Viri nos dio testimonio de lo que era agradecimiento, aún en una situación tan difícil como la que estaba pasando. Ella daba gracias porque ella sabía a dónde iba. Y así se lo decía a la gente. Miren, no lloren por mí. Era una frase muy de Viri. No lloren por mí. Yo estoy preparada. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé a dónde voy. Así que hay que dar gracias a Dios en todo. Tercera consejo que les doy en este ratito. Confíen en que Dios no nos desampara. Dios no nos desampara. Él está con nosotros. Y quiero otra vez, ahora voy a una carta, esta no es de Pablo, esta es la carta a los Hebreos, que se supone que fue de Lucas, pero en fin, no voy ahora a entrar en un discurso teológico quién escribió Hebreos, pero quiero leerles un texto de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. ¿Está usted anotando los versículos para después leerlos y compartirlos con familia? Hágalo. Este es pues de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, y leo textualmente de la Biblia. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios nos ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Se lo leo otra vez, aquí va. Hebreos capítulo 13, versículo 5. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Miren, recién tuvimos al Santo Padre en su último viaje apostólico fuera de Italia, que estuvo en Colombia. Y, por cierto, vaya a la página Asiprensa, asiprensa.com, y ahí va usted a encontrar un regalo que nos ha hecho Asiprensa, que es hoy día la agencia de noticias de WTN y Radio Católica Mundial. Y es todos los discursos y todas las homilías que el Papa pronunció en su último viaje apostólico a Colombia. Importantísimo. En uno de los discursos que dio a todos los religiosos, sacerdotes, religiosas, consagrados, diáconos, etcétera, en Medellín, les dijo una frase, unas palabras que van en relación a lo que habla aquí en cuanto al dinero. ¿Y sabe qué dijo el Santo Padre? El diablo entra por el bolsillo. Y estaba hablando del dinero. ¿Cómo hoy día que vivimos en una sociedad, los que vivimos, por ejemplo, en el mundo occidental, una sociedad tan consumista, estamos corriendo atrás del dinero? No es que vayamos corriendo atrás de un billete de $100, por favor, no, eso es una caricatura. Pero nuestra mente, nuestra proyección de vida está en lo material. Ahora, yo estoy de acuerdo, familia, que tenemos que nosotros suplir, proveer lo necesario a nuestras familias. Una casa digna, un techo digno, comida, ropa, educación, en fin, y la vida espiritual, por supuesto. Pero estoy de acuerdo en que vivimos en un mundo donde hay necesidades que tenemos que cubrir definitivamente. El problema, y lo que aquí dice Hebreos, es cuando corremos atrás del dinero, cuando nuestra meta está en lo material. Y repito lo que dice claramente aquí Hebreos, nunca te dejaré ni te abandonaré.
Simplemente vayamos a esa famosísima imagen del buen pastor. El buen pastor que deja las 99 ovejas en el redil y va por la oveja que está perdida, por la oveja que está en problemas. Nunca te abandonaré ni te dejaré. Confiemos que aún en la tormenta, en el momento más duro de la tormenta, el Señor está con nosotros. Y mi último cuarto consejo. Dios sabe y puede transformar las adversidades en bendiciones. Esto es lo más hermoso de el pensar en las adversidades. Dios puede transformar esa adversidad en bendición. Voy otra vez a textos de San Pablo. Yo solamente estoy tratando de exponerlos en una forma práctica, pero son principios bíblicos. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, el versículo 28. Anótelo. Romanos 8, 28. Y leo textualmente lo que Pablo, que ya leímos por las que pasó, lo que nos dice. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Sabemos que todas las cosas Dios las dispone para el bien de los que lo hemos aceptado, que hemos oído ese llamado y le hemos abierto la puerta. Hermano, la más grande de las adversidades por las que tú puedas estar atravesando, las más grandes de las tentaciones, de las pruebas en las que tú te encuentres, en Dios hay un bien que viene después. A quien ama, y esto lo dice también la palabra de Dios, esa misma carta a los Hebreos, a quien ama Dios corrige, pero corrige para nuestro bien. No es una corrección superflua, sin sentido. Y si Dios permite pasar por todas las adversidades, es para un bien muchísimo más grande del que nos podemos imaginar. Ejemplo, la pasión de nuestro Señor. Ejemplo, la pasión de nuestro Señor. Acuérdense lo que el Señor allá en el monte de los Olivos le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús acepta la voluntad del Padre y pasa por toda esa pasión, muerte, ¿qué es lo que viene después? La resurrección gloriosa y la salvación de la humanidad. Familia, el tiempo se nos ha ido. ¿Qué pudiéramos sacar como una conclusión de todo esto? Yo lo pondría muy sencillo. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Los tiempos son difíciles. No es fácil vivir nuestra fe hoy día. Ya lo leímos, lo que dijo Jesús allá en el Evangelio de Juan. En el mundo ustedes van a tener persecuciones. En el mundo ustedes van a tener adversidades. Si alguien le viene a vender a usted un cristianismo fácil, para de sufrir, eso es falso. Eso es falso. Aquí no estamos para gozar eternamente, aquí estamos en tránsito. Y sí, Dios nos puede permitir una vida muy sana aquí en esta vida, pero siempre con la meta puesta hacia donde vamos, hacia la vida eterna. Y todo esto que nos va a ir sucediendo, todo esto, si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, si nosotros como Pablo, aún en los más tremendos momentos, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si como Pablo podemos decir: Señor, cuando soy débil, cuando me siento que ya no puedo más, es cuando soy fuerte. ¿En dónde está esa fuerza? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Les repito, hay gente que me ha dicho: Pepe, te vemos ahora bien. Yo les digo, gracias al Señor. Yo pasé un tiempo difícil, un tiempo muy difícil. Y si hoy día nuevamente estoy con ánimo de seguir adelante en el Señor, de venga lo que venga más adelante, decir: Señor, vamos para adelante, y me uno a Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que con todo mi cariño, con todo mi respeto, en esta tarde este ha sido mi breve compartir. Y decirte, estás pasando adversidades, es cierto. Vendrán adversidades, es cierto. Es difícil, es cierto. ¿Es agradable? No lo es. Pero en Cristo todo lo podemos. Y cuando nosotros en fe atravesamos o cruzamos por las adversidades, vamos a ver el resultado
vamos a ver el bien que Dios puede sacar en lo que nosotros no podemos encontrar solución. Así que simplemente, pues ahí les dejo estos breves pensamientos. Vendrán, vendrán, pero ya estamos hoy día sabiendo que si tenemos a Cristo con nosotros, si hemos puesto nuestra fe en que Cristo tiene lo mejor para nuestra vida, no las circunstancias, vamos por el buen camino. Así que, bueno, ya saben mi despedida habitual. Si Dios nos concede una semanita más de vida, no pido más. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estoy el próximo lunes. Mientras tanto, hasta entonces, chao.